Gracias, Teodoro Rentería. Amigas y amigos de Irradia, muy buenos días. Bueno, pues para una buena parte de la clase política, el Círculo Rojo, el deceso de Juan Salgado Brito resultó en una conmoción, porque aun cuando ya tenía sus años el que fuera secretario de gobierno de la actual administración, pues siempre fue visto como un prócer de la política, consulto para opinadores, y bueno, pues se le reconoce sus años que estuvo siempre en la palestra, a veces muy cerca y a veces no tan cerca del poder. Don Juan, que nunca logró ser gobernador del estado de Morelos, lo intentó en una época convulsa, después de que el Partido Revolucionario Institucional perdiera la gubernatura de Morelos para nunca más recuperarla. Y el primero que lo intentó fue don Juan, y en el intento pues se encontró con la oleada azul del año 2000. Pero bueno, finalmente fue un personaje que tuvo las mejores credenciales para comunicadores, políticos de todos los partidos, y se notó en los honores que le rindieron. Que descanse en paz don Juan, quien no fue distante a las situaciones que se dan en la política. Para nadie, absolutamente para nadie es un secreto, y no nos vamos a espantar de que tenía sus diferencias políticas con la oficina de la Secretaría de la Gobernatura, con Javier García. Y ahí hubo varios diferendos, porque siempre hay modos de ver la política. Don Juan, que fue más del corte de antaño, por eso le decían el último de los grandes políticos, con esa visión más de Estado que se dio en la generación de los 60s y 70s de los políticos del antiguo régimen tricolor. Y algo que nos comentan de muy primera mano y muy allegados es que don Juan Salgado Brito estaba completamente en contra de que se le diera tolerancia a lo ocurrido en el oriente del estado, particularmente con los alcaldes de Atlatlaucan y el de Cuautla, Jesús Corona Damián. Tras la difusión del video donde aparecieron sentados con una célula criminal, y que significa todavía un pésimo mensaje y de dudas de por qué, como comentábamos en este espacio, por qué se permite, por qué se tolera, por qué no ocurre absolutamente nada, principalmente con el alcalde cuautlense, quien es notorio que es un individuo que no se encuentra ni siquiera bien de sus facultades de salud. Nada más escúchenlo hablar, nada más vean que ya ni siquiera termina los eventos, basta escucharlo hablar, y no es por una discapacidad, pero el que hable como José José en sus mejores momentos del Bacardí nos indica muchísimo de la condición de este señor. Y don Juan estaba completamente en contra de que se le diera tolerancia por parte del gobierno central, y ahí se encontró con criterios opuestos. Nos comentan que incluso el exalcalde Raúl Tadeo Nava fue quien intercedió para que se mantuviera la línea de alguna permisividad o tolerancia hacia Corona Damián. No obstante lo que está ocurriendo en la heroica e histórica ciudad de Cuautla. El parteaguas se da porque cuando pierden los representantes morenistas la delegación de Tetelcingo, pues entraron en pánico de que eso podía irse como una seguidilla, de que a la postre se perdiera toda la región oriente para el movimiento de regeneración nacional, toda vez que recordemos que, pues sí, no se pudo reelegir Morena allá en Cuautla, y entonces, pues hábilmente, un político también que tiene esa expertise de provocar incertidumbre y miedo, como es Raúl Tadeo, pues les fue a decir: si no alineamos a Corona y no incluimos a Rodrigo Arredondo,
pues esto se nos puede venir para abajo. Y esa fue la razón, nos cuentan, por la que se mantiene todavía en su sitio Jesús Corona, por un tema político y por una delegación que se perdió en Tetelcingo y que alguien llegó y les dijo, y los espantó con el petate del muerto, se la compraron y eso provocó que se mantuviera este alcalde, y don Juan Salgado siempre estuvo en contra porque atinadamente tenía razón. Esto es un asunto inadmisible y es como tener el elefante en la sala y que nadie lo quiera ver. Y ese elefante está asomándose desde la zona oriente, con la capital de la extorsión. Y los municipios aledaños que también están viviendo una situación temible. Pues así están las cosas. Entonces, don Juan se llevó el legado de decir, yo me opongo, siempre recto, pero en gobierno los convencieron de que se tenía que mantener la comunicación con ese alcalde y mejor hacer una coordinación institucional donde estuvieran involucrados ya los tres personajes referidos. Esto es de pensarse y da mucho, pero mucho a la preocupación. Por cierto, también falleció el exdiputado Julio Espina. Nos han preguntado, ¿y tú qué opinas? Por respeto a los difuntos no diremos más, pero si se trata de dar una opinión, nos quedamos con las que daba el gran diputado Jesús Escamilla en esa legislatura espantosa del 2015 al 2018, y todo lo que les decía Jesús Escamilla a Julio Espín y compañía es el mismo pensamiento que compartimos y no se puede decir absolutamente nada más. Teodoro, pues estos son los escenarios, algunos van y algunos vienen y nos recuerdan que en los tiempos de la política nadie es infalible. Mi comentario.